Dando por concluidas las declaraciones de los testigos presentados por ambas partes, por las tres partes, corresponde entonces escuchar las alegaciones finales de los colegas. El tribunal les solicita de que por favor no se repitan en la demanda y en la contestación porque el tribunal ya los conoce. ¿Ah? Entonces puede comenzar su alegato la parte demandante representada por la señora Martínez, quien se ha anotado por 30 minutos para efectuar sus alegaciones. Puede iniciar su alegación. Muchas gracias, ilustrísimo tribunal, con la venia también de este ilustrísimo tribunal. Comienzo en este momento a formular los alegatos de clausura que tienen por objeto efectuar una especie de resumen y consolidación de toda la prueba que se ha rendido en esta causa, con el objeto de establecer cómo se han acreditado cada uno de los puntos de pruebas que han sido fijados por el tribunal. Tal como ha quedado absolutamente acreditado en esta causa a través de la demanda que esta parte interpuso, estos hechos fueron conocidos por la municipalidad con fecha 8-9 de junio del año pasado, en virtud de la cual se realizó una fiscalización, una inspección en los sectores aledaños en donde se produjo este vertimiento o rebalse de estos líquidos, de estos riles, que habían estado acumulados en estos pozos, también denominados en este proceso como nichos o pozos de lastre, sin ninguna clase de impermeabilización y que habían rebalsado justamente hacia terrenos vecinos, inclusive el estero Chinchihuapi, llegando hasta Monteverde, causando los perjuicios que esta parte ha señalado. Corresponde señalar que en virtud de estos alegatos que esta parte ha señalado y que están contenidos en la demanda, aquí entendemos que hay un hecho base del cual el tribunal evidentemente deberá y dará por acreditado, que es el hecho de que efectivamente existía una acumulación de sustancias en este pozo de lastre, ¿verdad? Y esto mismo ha sido inclusive reconocido por la contraria en su propio alegato. El punto aquí está en determinar por qué se produjo esta acumulación de líquidos en este pozo. Y en ese sentido, de esto surge en definitiva lo que esta parte tiene que probar. Primeramente, la existencia de una actuación dolosa o culposa, es decir, la imputabilidad en esta actuación por parte de Servinet y la demandada, la señora Lorena Alarcón. Por otra parte, la determinación de los daños que esta situación ha causado, el vínculo de causalidad, por supuesto, y la época también en que estos hechos se produjeron, según fue expresado en el punto de prueba. Respecto de la acción o omisión imputable a las demandadas, quiero señalar, digamos, que en primer lugar nuestro sistema de responsabilidad medioambiental establece, como todos aquí sabemos, un sistema de responsabilidad ambiental subjetivo pero atenuado, toda vez que en la medida en que se verifiquen y se acrediten incumplimientos de la normativa ambiental se presume, dice, ¿no es cierto?, la ley, la responsabilidad. Y aquí es importante considerar un documento fundamental que esta parte incorporado al proceso, que es justamente la resolución de calificación ambiental. Esta resolución, que es la 22 del año 2010, es muy relevante para la resolución de esta causa, puesto que establece cuáles son cada uno de los parámetros, cada uno de los criterios a los cuales debían sujetarse las demandadas para el desarrollo de la actividad empresarial de lavado y mantención de las redes, fundamentalmente en lo que dice relación con el tratamiento de los lodos, los cuales, conforme lo establece la resolución de calificación ambiental y han declarado también los testigos de las propias demandadas, debían ser compactados y acumulados en bateas o en containers debidamente tapados, justamente por el carácter tóxico que estos presentaban. También la resolución de calificación ambiental dice relación con el sistema de tratamiento de las aguas, las cuales debían ser acumuladas y posteriormente retiradas a través de un sistema debidamente autorizado. Esto aquí no aconteció y de ello da cuenta la resolución exenta número 1, rol 40-2016 de la Superintendencia de Medio Ambiente, instrumento que esta parte acompañó el proceso y que además consta también en la causa iniciada ante la Superintendencia por la acción sancionatoria que está cursándose en contra de las demandantes, en los que se puede apreciar la diferencia abismal que existía entre lo que la resolución de calificación ambiental imponía y lo que efectivamente ocurría en la planta de Servinet. Y ahí, entonces, en esta misma resolución se da cuenta de la existencia de 3 pozos no impermeabilizados, sistemas de canalización que conectan con estos pozos y sistemas de canalización y rebalse que no tienen ninguna clase de autorización sanitaria. La autoridad ambiental detectó y determinó estas irregularidades e identificó que estas circunstancias constituían una violación flagrante a las disposiciones de la Ley 19.300, particularmente artículo 8, inciso primero de dicha ley, así también como los artículos 2 y 3 del Decreto Supremo 40 del año 2012 del Ministerio de Medio Ambiente.
También esta parte ha señalado al momento de la presentación de la demanda de autos que los hechos descritos constituyen y configuran una infracción a las disposiciones del Decreto Supremo 90 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. En definitiva, estos antecedentes que esta parte ha señalado que han dado lugar a la formulación de cargos ante la Superintendencia de Medio Ambiente son las que permiten establecer que aquí ha existido una violación de la normativa ambiental y esto solo nos permitiría establecer que aplica la presunción de responsabilidad respecto de las demandadas en esta causa. Ahora, en subsidio del anterior y en el evento de que este ilustrísimo tribunal descartara estas afirmaciones y entendieran que no se ha acreditado adecuadamente la infracción a la normativa ambiental que esta parte ha citado, vamos a los hechos y vamos a la prueba que se ha rendido en este proceso. El pozo de lastre, el nicho, esta excavación o cual sea la denominación que queramos entregarle, constituye una verdadera excavación que se encontraba emplazada dentro de los terrenos de las demandadas. Este es un sector que se encontraba en la parte posterior, ¿verdad?, donde se acumulaban las mallas de baja, pero resulta poco creíble, poco verosímil, aplicando las más mínimas reglas de sentido común, entender que existía un absoluto desconocimiento de la existencia de este pozo, porque según consta también en las informes presentados por la Superintendencia de Medio Ambiente, estamos en presencia de un terreno que tiene 632 metros de superficie, de cuadrados de superficie, es decir, estamos hablando de grandes dimensiones que permitieran desconocer, ignorar la existencia de estos pozos, especialmente porque, según consta también de las declaraciones de los testigos que depusieron en esta causa, existía una concurrencia a este lugar, aunque han tratado de evitarlo, de evitar la frecuencia, pero efectivamente existía una concurrencia de empleados de esta empresa a dejar estos lodos acumulados en esta parte posterior de la fábrica o de la empresa. Quiero también señalar, ilustrísimo tribunal, que respecto de esta responsabilidad objetiva, de esta verdadera negligencia y actuación culpable que esta parte imputa a las demandadas, la propia Superintendencia de Medio Ambiente, a través de un informe que es el del 13 de junio del año 2016 y fundamentalmente del informe DFZ 2016-2684 y RSA-IA, que fue solamente enunciado cuando se incorporó la prueba, pero en este momento nos hacemos cargo de él, da cuenta de la existencia de riles sin tratamiento, de pozos a cielo abierto, de canalizaciones contiguas en donde se acopiaban lodos que eran dejados por la empresa sin ninguna clase de contención. Estas son verificaciones que fueron realizadas por la autoridad medioambiental de manera completamente objetiva, sin ninguna clase de interés en este proceso, en este juicio y tampoco en el procedimiento sancionatorio. Y también, en definitiva, de la declaración que han rendido los testigos ha quedado acreditado, al menos a juicio de esta parte, que estos no han sido veraces al momento de ser indagados respecto a esta materia, puesto que no resulta lógico que si estos lodos estaban acumulados en bateas o debidamente contenidos a través de membranas de impermeabilización, hayan generado la acumulación de líquidos de los que dan cuenta, ¿no es cierto?, todos los informes ambientales que se han incorporado a este proceso y que alcanzan alrededor de 20.000 litros, ilustrísimo tribunal. Por otro lado, también corresponde señalar que en los antecedentes que fueron incorporados también a este proceso por la autoridad ambiental ha quedado establecido, acreditado, que la demandada señora Alarcón, y ella también lo reconoció al momento de efectuar su absolución o declaración de partes, tuvo que solicitar una pertinencia para la acumulación de estos lodos en la parte posterior de su empresa, y esta solicitud, esta pertinencia que fue efectuada ante el Servicio de Evaluación Ambiental, no fue obtenida. Es importante que este ilustrísimo tribunal tenga en cuenta que esta es una solicitud que data del año 2014 y estos hechos ocurrieron en el año 2016. Esta parte estima que efectivamente viene desarrollándose de manera sistemática desde esa fecha hasta este momento, hasta el año 2016, esta acumulación de lodos en la parte posterior, que como no obtuvo la autorización pertinente del Servicio de Evaluación Ambiental, derechamente fue obviada por la demandada y adrede, con conocimiento, dejó de todas maneras esta disposición de lodos deshidratados en la parte posterior de la empresa.
Y, por supuesto, también hay que señalar que esta no es la primera vez que los hechos que motivan esta causa han ocurrido. Ha habido denuncias y también se hace cargo de ellas esta parte al momento de acompañar denuncias que se presentaron en el año 2013 por Luisa Vargas Barría y José Ojeda Molina, presentadas también ante el Servicio a la Superintendencia de Medio Ambiente, que daban cuenta de rebalses y filtraciones justamente que provenían del terreno de las demandantes. En definitiva, todos estos hechos dan cuenta efectivamente de una actuación al menos culpable porque no puede decirse que no hay al menos negligencia en esta situación. ¿Qué es lo que pretende señalar la contraria para desvirtuar este factor subjetivo, esta culpabilidad? Que aquí se presentó un acontecimiento completamente fortuito, completamente imprevisto, que fue la producción de estos líquidos producto de la lluvia que caía en el sector. Pero ni siquiera esto es cierto, porque también esta parte se preocupó de incorporar en este proceso informes meteorológicos que dan cuenta del déficit hídrico que ha afectado a la región de los lagos, específicamente en Puerto Montt, con un déficit de lluvias del 85%. De modo que no es posible comprender en ninguna forma, bajo ninguna perspectiva, que se haya producido esta semejante acumulación de líquidos con un déficit hídrico de esta naturaleza. Su señoría, para complementar este punto, voy a referirme brevemente a la prueba testimonial que rindió el testigo experto de esta parte, Pablo Triviño, solo brevemente enfatizando, ¿no es cierto?, que sus conocimientos de profesionales y fundamentalmente los conocimientos que él adquirió de estos hechos en relación a las 3 visitas inspectivas realizadas en el lugar, dan cuenta justamente de esta infracción a la normativa de la que me he referido previamente de manera puntual. ¿Qué es lo que pretende hacer la demandada para desvirtuar esto, además de alegar la existencia del hecho fortuito o de carácter meteorológico? Confundir los planos en los que estamos llevando adelante esta discusión, puesto que se ha señalado que efectivamente Servinet cuenta con resolución de calificación ambiental y se ha ajustado a las disposiciones de esta resolución, y esto no es efectivo. Lo que sí es efectivo es que tienen una resolución de calificación ambiental. Eso no hay duda alguna, y se han incorporado al proceso documentos como, por ejemplo, aquellos que rolan las fojas 578, número 1, 2, 3, 7, 10, 11, que dan cuenta, entre otras cosas, de los contratos que mantienen con ESAL. Pero esta situación fáctica, ¿no es cierto?, de ninguna manera permite desconocer esta situación paralela que se veía justamente en la parte posterior de la empresa, donde ni siquiera los propios funcionarios de la empresa aparentemente concurrían habitualmente. También quiero decir, ilustrísimo tribunal, que esta actuación fortuita no se condice con los actos que fueron ejecutados por la propia empresa al supuestamente haber tomado conocimiento de estos hechos, como por ejemplo la contratación de bombas de extracción de estos líquidos, la contratación de al menos 2 camiones aljibe para retirar esta cantidad de líquidos acumulados, que conforme a la certificación realizada por el notario que concurrió al lugar a levantar actas de estas diligencias, se alcanzó 20.000 litros. Y esto da cuenta de la certificación de fecha 30 de junio y 5 de julio del año 2016. Por tanto, las declaraciones rendidas en el proceso por el testigo Nelson Poveda carecen completamente de credibilidad. El testigo, como bien recordarán, señalaba que solamente se había acumulado apenas 30 centímetros de agua, mientras que un notario público que fue llevado a la empresa por la propia empresa certificó que se había hecho un retiro de 20.000 litros. En estas condiciones, ilustrísimo tribunal, esta parte sostiene e insiste que se ha acreditado acabadamente el primer aspecto que justifica la atribución de responsabilidad, es decir, una actuación culpable. Respecto de lo que es el daño, que ha sido, ¿no es cierto?, el gran punto de discusión en esta causa, las disposiciones de la ley ambiental exigen, ¿verdad?, que para que procedan las acciones sea necesario acreditar un daño significativo, y es verdaderamente difícil determinar qué significa este carácter significativo del daño, esta perturbación, este menoscabo. Debemos entender que, en definitiva, en
en toda vida en sociedad existen ciertas cargas, ciertas mermas que todos debemos soportar, pero hay que preguntarse si esta actuación de la empresa, esta descarga de estos líquidos contaminados a terrenos vecinos que llegaron a esteros sin nombre que forman parte de una cuenca mucho más amplia, que es la del estero Chinchihuapi, y que también llegaron inclusive a Monteverde, deben ser una carga, un menoscabo, una pérdida que está dentro de rangos de tolerancia. Esta parte claramente estima que no. Como prueba del daño, vamos a remitirnos brevemente a los informes técnicos de visita inspectiva que fueron evacuados por la SERIMI de Medio Ambiente de la región de los lagos. Estos antecedentes que obran en el proceso dan cuenta de sedimentos de color negro, de condiciones anóxicas, de altas concentraciones de sólidos y de un impacto significativo en la zona aledaña y en la calidad del agua. También, Ilustrísimo Tribunal, para acreditar el daño, recurrimos al informe de fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente del 13 de junio del año 2016, que al efectuar el examen de conductividad del agua informa un parámetro de 8.344 cuando los valores normales oscilan entre 45 a 100. Fíjense la brecha significativa que existe entre estos informes y los valores que podrían estimarse como normales. Además, remitimos también a la resolución exenta 576 del 24 de junio del año 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente, en virtud de la cual se aplicaron medidas provisionales que fueron decretadas por este Ilustrísimo Tribunal en causa S9-2016 y S10-2016. Es decir, existen un conjunto de antecedentes que dan cuenta de la existencia de hechos y datos objetivos de este daño ambiental que, a juicio de esta parte y sin perjuicio de la ponderación de la prueba y valoración que realiza el tribunal, tienen más peso que la prueba ofrecida por la contraria, toda vez que estos son informes imparciales, son informes que han sido evacuados por organismos técnicos respecto de esta materia. Los informes que han sido acompañados por la contraria y fundamentalmente los testimonios rendidos en esta causa por los testigos expertos son informes que han sido preparados justamente a requerimiento de la empresa. Es efectivo que la Superintendencia de Medio Ambiente solicitó la adopción de ciertas medidas de cumplimiento, pero es en definitiva la empresa Servinet quien ha contratado a estos profesionales para que realicen estos procesos de coordinación que les permitan justamente superar el número importantísimo de observaciones justamente por la infracción a la resolución de calificación ambiental, lo que dicho sea de paso hasta el día de hoy no consiguen. En relación al perjuicio arqueológico y fundamentalmente remitiéndome a la declaración del testigo experto en esta materia, voy a hacer énfasis en cuanto a que su inspección fue meramente una inspección visual, es una inspección en la cual él, como fuente fundamental de sus manifestaciones, alega haber hecho una llamada telefónica o haber recibido información vía telefónica a través de un centro especializado de Estados Unidos, no haber tenido contacto con el experto mundial que rige específicamente en excavación y prospección en Monteverde, que es el arqueólogo Tom Dillingham. Por tanto, entendemos que pierde un poco de sustento las afirmaciones realizadas por el profesional que depuso en esta causa. Señoría, queremos señalar por otro lado, y dejando de lado entonces el segundo punto de prueba que debería haber sido acreditado en esta causa, vamos al punto relativo a la causalidad. Aquí el único origen, fuente, desde la cual surgen todas estas emanaciones tóxicas que han dado motivo a esta causa ante este Ilustrísimo Tribunal, dice en relación con los vertimientos que se produjeron desde la empresa Servinet. La contraria ha solicitado a algunos testigos que dé teorías alternativas respecto de otras empresas que podrían existir en el lugar, pero respecto de eso no se ha acompañado absolutamente ninguna prueba al respecto y creo que a esta altura de los acontecimientos, después de haber estado largas horas en el proceso de rendición de prueba en el tribunal, ha quedado establecido que en definitiva el origen de este litigio tiene lugar como consecuencia de este vertimiento de estos riles ocurridos justamente en la parte posterior de la planta de la empresa Servinet. Eso evidentemente es el único punto, es la única fuente. Las disquisiciones técnicas respecto de si son riles, si son aguas de contacto, si es un vertimiento, si es un rebalse, encuentro que buscan recurrir a ciertos tecnicismos para pretender eliminar un hecho evidente, que es que existía una acumulación de aguas absolutamente tóxicas, de líquidos absolutamente tóxicos, con altos niveles de concentración, inclusive de cobre,
que ha dado cuenta los informes a los que he aludido precedentemente, de modo que los presupuestos que esta parte ha señalado en la demanda entendemos que se han justificado. Por último, su señoría, para no abusar de su tiempo y también respetando el tiempo de la contraria, voy a referirme al punto de prueba número 3, que es la época o periodo. Bien, todos estamos aquí contestes en relación a que los hechos que motivan esta causa datan del año pasado, del año 2016. Esta municipalidad recibió las denuncias de fecha 8, 9 de junio, y en ese sentido aquí se produjo el hecho más grave, ¿verdad? El hecho más grave porque las emanaciones y estos vertimientos no solamente llegaron al terreno vecino, sino también llegaron hasta otros cursos de agua, inclusive hasta Monteverde. Sin perjuicio de lo anterior, nuevamente llamamos la atención de este tribunal respecto de las denuncias que con anterioridad se habían presentado por otros vecinos, concretamente don José Ojeda Molina y la señora Luisa Vargas Barría, copias de las denuncias que están incorporadas en esta causa, así también como de algunos ordinarios, el ordinario 597 de la Superintendencia de Medio Ambiente, el ordinario 338 del 12 de mayo del año 2016, perdón, el 597 era del año 2015, el ordinario 338 del 12 de mayo del año 2016, todos estos antecedentes dan cuenta de situaciones previas que se venían generando desde años anteriores, justamente en la época en que la señora Lorena Vargas solicitó autorización al Servicio de Evaluación Ambiental para realizar esta disposición de estos lodos en la parte posterior de la empresa, oportunidad en la que el Servicio de Evaluación Ambiental no le entregó la autorización, sin perjuicio de la cual ella, de hecho, por vías de hecho, ejecutó esta acumulación de los lodos. Su señoría, entendemos entonces que de alguna forma a través de este alegato se ha logrado una consolidación y una vinculación de las pruebas que esta parte rindió, juntamente con las pruebas que los colegas también incorporaron al proceso, justificando cómo cada una de ellas permite acreditar o en su defecto desacreditar los puntos de prueba fijados por este tribunal. En mérito de estas consideraciones, solicitamos entonces respetuosamente se acoja la demanda interpuesta por esta parte. Eso es todo, su señoría ilustrísima. Por terminado su alegato, puede comenzar su alegato la parte demandada Servinet, representada por el señor Alejandro González del Riego García, que se ha anotado por 30 minutos. Muchas gracias. Con la venia de su señoría, vengo a realizar el presente alegato de clausura. Muchas gracias. Vamos a ocupar algún material que trajimos hoy en la mañana. Su señoría, la demanda dice relación con una demanda por daño ambiental, no por una infracción en la resolución de calificación ambiental que gozaba o que goza todavía esta actividad económica lícita, sino por el daño ambiental, entendida como toda pérdida, disminución, detrimento, menoscabo significativo. Y es ahí donde va la palabra. En ese sentido, lo que señala básicamente la demanda es que mi representada habría hecho una descarga directa, intencional, de riles, o sea, del proceso de tratamiento con el cual se trata esta agua directamente al estero Chinchihuapi. Ha quedado meridianamente claro, con toda la prueba rendida en auto, que esa situación no es efectiva. Lo que no es efectivo es que mi representado haya tenido una manguera o un sistema de tratamiento paralelo que haya bypaseado el sistema de tratamiento de agua para poder estar despachando lodo hacia el terreno, riles, como dice la demanda, hacia el terreno del vecino. Esa disquisición de si son riles, lodos o agua de contacto, bien han señalado todos los testigos expertos, además no tiene relación con la cantidad que puedas contaminar o no, que uno pueda contaminar o no, o lo dañino que podría ser o no. Se ha dicho claramente, si el agua de contacto pasa sobre arsénico, sobre cianuro, obviamente va a ser más peligroso que si pasa sobre residuos, que es un rebalse de lodo, digamos. Por lo tanto, no tiene relación con esa disquisición, tiene relación con determinar si lo que señala la demanda y la denuncia es cierto o no. Es decir, mi representada estaba utilizando un sistema paralelo al sistema de tratamiento de agua para verter agua directamente al estero Chinchihuapi y así afectando el sitio de Monteverde, o si por el contrario se ha producido aquí un derrame. Si dentro de ese derrame ese derrame se produce en parte por un incumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental, es un tema, pero es distinto
un derrame a una acción voluntaria tendiente a eliminar los residuos industriales líquidos de mi representada al terreno del vecino. Y, por supuesto, es distinto a eliminar los residuos industriales líquidos directamente al estero Chinchihuapi, como señala la demanda. Y en ese sentido quiero hacerme cargo de algunas observaciones señaladas en estrados por mi ilustre contradictor. Señala que el terreno total del taller de redes es de 600 metros cuadrados. Yo estaba en el taller de redes y no sé la dimensión, pero por lo menos se puede ver en Google Earth y qué sé yo, el que diga esa cifra no es correcta. O sea, estos son varias hectáreas lo que tiene el terreno total del taller de redes. Lo que puede ser 600 metros cuadrados tal vez es lo que está bajo techo o algo así, pero esto es mucho más grande y se pueden desprender de las imágenes que obran en distintos medios probatorios, tanto acompañados por esta parte como la contraria, de que esta es una superficie mucho mayor a 600 metros cuadrados. Luego, no ha existido prueba alguna tendiente a acreditar el daño significativo al medio ambiente. En ese sentido, el daño significativo al medio ambiente, esta parte no ha desconocido que se produjo este derrame y que este derrame fue de lodos y que este derrame tuvo el agua y que afectó notoriamente el terreno del vecino y parte del terreno, por supuesto, del propio taller de redes. Eso no se ha discutido. Por lo tanto, evidentemente, si yo tomo pruebas de conductividad sobre sólidos, porque son, sólidos mezclados con agua, que ya podríamos hablar de que probablemente tienen la diferencia entre riles, digamos, porque se volvió a hidratar el lodo, obviamente las muestras de conductividad van a ser pésimas, ¿no? Pero la muestra de conductividad importante no es la que se toma ahí, es obviamente la que se toma en el estero Chinchihuapi, no en el lugar de descarga. Para saber si ha habido, por lo tanto, tendríamos que hacer una diferencia entre si ha existido un impacto al medio ambiente. Creo que ha quedado meridianamente claro que ha sufrido un impacto al medio ambiente. Si es que ese ha sido significativo, es particularmente el punto de discusión acá. Pues esta no se trata de una causa sobre incumplimiento o infracción a la resolución de calificación ambiental, sino si se trata de una causa sobre si existe o no daño al medio ambiente, y donde además se ha acusado a mi representada de contaminar directamente el sitio de Monteverde, lo cual ha quedado meridianamente claro que no ha sido efectivo. Luego, su señoría, no ha existido ninguna prueba en autos, ni por los testigos, todos contesten la numerosa prueba testimonial, ni incluso la prueba del testigo experto traído por que trabaja en la propia municipalidad. No ha existido ninguna prueba en el sentido de que haya podido acreditar que personas, como se señaló en el estrado, que personas fueran haciendo de manera reiterada entrega de los lodos o depósito de los lodos en ese lugar, sino que por el contrario se ha demostrado que estos fueron enviados a Reciter. Para eso existe numerosa prueba documental, como son las facturas acompañadas del auto, que ya me he referido al inicio de esta audiencia y que obviamente por respeto al tiempo no lo voy a volver a hacer. En ese sentido, otro tema que se tocó en autos es lo siguiente. El testigo, señor Poveda, dijo claramente que habían 30 centímetros de agua cuando se le preguntó cuánto había en el lugar cuando uno miraba. Dijo 30 centímetros de agua. No quiere decir que esto, para que haya sobrepasado, haya tenido 30 centímetros de agua. Obviamente todos dijeron que era más o menos de 1,5 metros este pozo o lastre. Por lo tanto, 30 centímetros de agua había en condiciones normales, porque en ese lugar, dijo, afloraba el agua de manera normal en todo el terreno. No que con 30 centímetros de agua es irrisorio pensar que eso produjo el rebalse, y él tampoco negaba la circunstancia del rebalse. Por lo tanto, lo que se estaba refiriendo es a que cuando no existía este problema, no existió este problema puntual, habían 30 centímetros de agua en el lugar. En cuanto a los 20.000 litros, creo que es muy difícil determinar la cantidad. Si bien un notario puede haber señalado 20.000 litros, obviamente, aquí varios que somos abogados sabemos que no necesariamente es una cantidad que uno pueda dimensionar con facilidad. Por lo tanto, desconozco si fueron 20.000 litros yo, pero no creo que sea prueba suficiente de acreditar que fueron 20.000 litros, digamos, la propia declaración del notario. Sí, lo que el notario percibió por sus sentidos, digamos, cuál fue que tiempo después, en reiteradas visitas notariales acompañadas por esta parte, acredita que ya no hay un impacto significativo o no hay daño al medio ambiente. En cuanto a las otras denuncias anteriores, o una denuncia, a lo menos me da la impresión de que hay, anterior a esta fecha, esta parte no tiene conocimiento de aquella denuncia que diga relación con
vertimientos. Y insisto, consultado esta parte, no tenemos conocimiento de que haya habido, no se nos ha citado, no ha habido una sanción, y si estuviese, bueno, sería un documento extra, pero creo que tampoco fue acompañado ni una sanción, ni una resolución que se no hubiera sancionado por algún denuncia anterior, por un vertimiento similar a este. Pues este ha sido la primera y única vez que sucedió una circunstancia como esta. Luego, teniendo claro que esto se produjo por un derrame, lo que tenemos que ir viendo es si efectivamente existió o no un daño significativo, donde tanto en el terreno vecino, que estaba citado como testigo que no vino el vecino, digamos, y tanto asimismo como en el estero Chinchihuapi que pasa por el sitio Monteverde. En ese sentido, es la superintendencia la que ha encargado a la empresa o ha obligado a la empresa a hacer monitoreos, si bien los primeros fueron efectuados de manera voluntaria. En estos monitoreos, y si podemos ir viendo, fueron realizados en virtud de 3 resoluciones, todos documentos que se encuentran acompañados, digamos, en auto. La resolución exenta 576, 791, 958, todos de la Superintendencia de Medio Ambiente. Si podemos bajar un poco, vamos a ver, un poquito más arriba. Vamos a ver las distancias en que nos encontramos, un poquito más arriba, por favor, para poder captar esa imagen que estaba esa misma. Muchas gracias. Si podemos ver ahí, vemos claramente las distancias que existen entre los distintos puntos. O sea, el estero Chinchihuapi está acá abajo, el terreno no se alcanza a apreciar ahí, hay que bajar un poquito más para poder ver dónde está el taller de redes, que se aprecia de inmediato y se ve que no es ahí donde dice taller de redes, el estero Chinchihuapi, bastante más abajo, y el estero de la Culebra, que hablaron los testigos, sobre los cuales se tomó este monitoreo como control, ¿cierto? Y hay un predio del señor Ojea. Luego hay un aumento en la imagen del predio del señor Ojea y el taller de redes. Claramente eso es más de 600 metros cuadrados. Por lo tanto, cualquier autoridad que haya podido señalar esto, muchas gracias, obviamente ha errado, digamos. Luego tenemos esto hacia abajo, ¿cierto? Ahí. No, para bajar. ¿Cómo se mueve la imagen? Muchas gracias, se pasó. Luego, por lo tanto, vemos que la distancia entre el taller de redes, que está acá, con el estero Chinchihuapi es suficiente y son zonas claramente intervenidas, como decían los testigos, y una zona claramente boscosa. ¿Podemos seguir bajando? Luego se han acompañado asimismo, y se han señalado numerosas pruebas de muestreo. A continuación presentamos una tabla de las coordenadas, ¿cierto?, que son los puntos donde se encuentran. Y luego tenemos el consolidado de los monitoreos realizados. Y en ese consolidado de los monitoreos realizados, más abajo, por favor, en la tabla, porque se fueron acompañando uno a uno todos estos monitoreos. Y aquí se van comparando con la norma 1333 y la norma 409, agua potable, ¿cierto? Y van señalándose los parámetros y por lo tanto en eso se acredita que todo y cada uno de los parámetros tomados estos días se encuentran dentro de las normas de referencia. Por lo tanto, no podemos hablar de que haya existido un efecto significativo, lo menos sobre el estero Chinchihuapi, en todas estas mediciones que fueron efectivamente realizadas. Luego, luego tenemos el predio de aguas superficiales del predio del señor Ojeda, donde también nos encontramos completamente dentro del parámetro. Es decir, en cuanto a materia de aguas, no estamos bajo ningún aspecto fuera de las normas de referencia utilizadas para estos estados. Luego, si vemos con respecto a los sedimentos, porque podemos considerar, bueno, tal vez el agua, por su efecto dilusor y de autorregeneramiento del medio ambiente, ha salvado esta situación. Sin embargo, todos sabemos que esto decanta. Y en cuanto a los monitoreos realizados en sedimento,
cuanto a los monitoreos realizados en sedimento, queremos hacer presente que como no existe norma chilena de sedimento, la única norma chilena que existe de sedimento es la norma que exige que los centros de cultivo de recursos hidrobiológicos, particularmente de aquellas especies intensivas, de cultivo intensivo, mantengan oxigenación, por lo tanto tienen relación con el nivel de oxigenación o el redox que existe en el sedimento. Sin embargo, una norma que es poco aplicable acá porque se aplica en mar, Igual, por lo tanto, nos vimos forzados a utilizar las directrices canadienses para la protección de la vía acuática y de la parte de Canadá además, donde es más estricta. En este sentido, todas y cada uno, vamos a ir pasando, aquí lo vamos mostrando, ¿cierto?, con respecto a lo que informa esta norma de referencia y donde hay posible efecto y probable efecto, y esta se encuentra toda completamente dentro de norma. Luego, en el promedio mínimo, el promedio máximo, ¿cierto? Y tenemos además, que es muy interesante, el del estero La Culebra, de 4 de noviembre, en cuyo caso, ¿cierto?, tenemos parámetros que son bastante coincidentes con esto. En cuanto a los monitoreos del sedimento del predio del señor Ojeda, que también fueron realizados en septiembre, principalmente, también tenemos que estos se encuentran dentro del valor referencial. Sigamos. Pero lo que es quizás más... y luego hay, si seguimos más abajo, luego hay solo gráficas que también están acompañadas, así como gráficas, digamos, en el lugar, mostrando que todo se encuentra claramente bajo la norma de referencia, en cobre, en plomo y en zinc. Lo que es importante destacar, además, es que no es raro esta situación, porque como hemos escuchado a los testigos, el sistema con el cual se lavan las redes no es que la pintura vaya directo cuando se lava la red. Lo que se saca son los choritos, lo que queda pegado. Eventualmente pueden caer partículas de cobre, pero no es que la pintura sobrante cuando se hace el tratamiento se trate en la máquina de tratamiento de redes, sino que esa se reutiliza para volver a seguir pintando. Eso resulta más que evidente porque es un residuo peligroso, creo que se denomina eso, y por lo tanto no puede ir al sistema de tratamiento normal, ni en el lugar, ni tampoco en el alcantarillado público, donde finalmente, si podemos poner los otros documentos, por favor, y por lo tanto tenemos claramente acreditado que no era el cobre, o sea, no es una gran cantidad de cobre, sino que es una red que se limpia con una especie de lavadora, donde el objeto de la lavadora es sacar, como han señalado los testigos, todo lo que es el fouling, no la pintura que ya tiene impregnada hace más de un año, o hace más de un ciclo, más de no sé cuántos meses, que ha estado en el mar la malla. Por lo tanto, las cantidades de cobre tampoco son significativas y así también lo demuestran, y es coincidente con los distintos análisis que se hicieron. Y estos no son análisis que hizo la propia empresa, estos son análisis que se hicieron con la mayor rigurosidad para poder ser acreditados a la Superintendencia del Medio Ambiente. En ese sentido, además tenemos una visión visual no experta realizada por una vecina del sector y por trabajadores del sector que señalan, y por testigos expertos además, que señalan que a su visión no existiría tampoco efecto significativo en el lugar. Está la planta cerrada, por favor, si podemos bajar, porque tal vez interesa el último. Se mantiene cierre lavado planta de tratamiento, perdón. Este documento está acompañado, por supuesto. Podemos ver que ese es el típico, lugar, digamos, donde tiene naturales afloraciones de agua y donde hay ripio en el lugar y donde está altamente intervenido por esta actividad, digamos, y tenemos el predio del señor que queda al otro lado, que queda al otro lado de esta villa, y podemos ver que no existen los árboles muertos ni la ubicación total como se ha señalado. Sí, por favor, si seguimos un poquito más, el otro documento, que había otro que es, pero quizás este es uno de los documentos más interesantes, porque está una declaración realizada en la Policía de Investigaciones de don Mario Alberto Pino Quivira. Esta declaración de don Mario Pino, que es un geólogo y arqueólogo bastante conocido en el círculo científico, declara que, si podemos bajar, de su puño y letra, dice que
un daño, dice, es poco probable que produzca un daño directo a los fósiles que allí se encuentran, ya que estos están ubicados por sobre el nivel de aguas, salvo periodo en que el caudal del estero sube, en el cual el potencial efecto sobre los restos arqueológicos se ve disminuido, porque el agua alcanza un máximo de dilución. O sea, el efecto sobre Monteverde está claramente fuera de lugar. Número uno, porque ni siquiera tenemos claro si esos lodos hidratados horribles, llegaron al estero Chinchihuapi. No hay nadie que pueda acreditar que eso llegó al estero Chinchihuapi. Segundo, las mediciones en el estero Chinchihuapi nunca se vieron afectadas. Tercero, la misma medición tomada por la autoridad fiscalizadora en el estero Chinchihuapi demostraron que las aguas del estero Chinchihuapi eran de carácter excepcional utilizando la norma chilena, que por cierto la autoridad fiscalizadora evitó nombrar en el informe de fiscalización. Por lo tanto, el efecto sobre el estero Chinchihuapi, creo que además con la declaración del señor Pino, la del arqueólogo, el informe arqueológico y los informes de Chinchihuapi, creo que queda descartada. Luego, en el efecto significativo en relación a el predio del vecino del señor Ojeda, todos los testigos, y particularmente interesante parece el testigo, la vecina, que vive al lado, que dice que esto no se ha visto significado. Ningún testigo jamás escuchó de animales muertos. Sería de todo y parece poco verosímil que a alguien se le hubieran muerto 3 novillos y no hubiera reclamado, porque todos sabemos que la gente de campo, 3 animales es algo bastante importante. No estamos hablando de 3 perros o gatos o animal doméstico que tal vez uno puede... No, estamos hablando de 3 novillos donde la gente vive y come en base a eso. Por lo tanto, un reclamo hubiese sido lo razonable, a lo menos haber aparecido en los diarios diciendo que mataron. Y esta fue una actuación que tuvo harta repercusión pública. Es menester hacer presente que solo en búsqueda en internet uno puede buscar grandes urbanizaciones que hoy se están pretendiendo hacer al lado de Monteverde con la venia de todas las autoridades públicas que hoy denuncian este hecho. Pero claramente estas urbanizaciones se hacen fuera de época de campaña. Por lo tanto, quizás no tienen el mismo efecto que tenían en ese momento. Por otra parte, tenemos claro, su señoría, que se ha pretendido inculpar a mi representada como que esta hubiese absurdamente con cantidades que no acreditan, con efectos y daños que no se producen, como si estos sí se hubiesen producido. Pues seguimos insistiendo en que lo importante es que haya existido un daño significativo al medio ambiente, el cual no ha sido probado y no era esta parte del llamado a desacreditar el punto. Uno puede probar el punto negativo, por lo tanto era la parte que demanda el daño ambiental la encargada de probar, y con un solo testigo cuya declaración, a lo menos con respecto a lo del daño, se ve atenuada, pues les hace mención a que habían algunos árboles muertos, pero esos árboles muertos también dice que eran por un hongo, que yo no me recuerdo, que se llama fungicida o algo así, y que eso podría deberse a otros efectos. Y que hubo un impacto en el momento mismo del derrame, creo que no ha sido desconocido. Los sistemas de canalizaciones que tenía la propia empresa eran sistemas de canalizaciones para llevar el agua lluvia. Y lo que ha quedado demostrado, también con la declaración incluso del propio testigo experto presentado por la demandante, que estos nuevos pozos lo que se hizo fue para poder limpiar y poder sacar así el lodo y los riles que han quedado en el lugar de manera de proceder a la correcta limpieza del mismo y así evitar cualquier daño significativo al medio ambiente. Por lo tanto, casi se actuó ahí en una especie de estado de necesidad. Es decir, se trató de salvar la situación de manera de impedir o de generar mayores daños que los que se estaban generando, aunque eso signifique pasar por bienes jurídicos protegidos de menor entidad. Solo con esa razón se hicieron los pozos necesarios para poder decantar en los riles de los lodos y poder así sacarlos. También, bajo ese escenario, entonces, tampoco se puede considerar que esto ha sido un impacto significativo al medio ambiente. Por todo lo anteriormente expuesto y tomando en especial consideración que la contraria no ha logrado probar en ningún caso el daño significativo el daño al medio ambiente y por lo tanto el detrimento significativo al mismo, es que esta parte solicita se rechace la demanda con expresa y ejemplificadora condena en costa. Muchas gracias. ¿Por terminado su alegato? Su señoría, esta parte no hará uso de las alegaciones finales, entendido a los
los argumentos similares también, tanto la contestación de la demanda como de Servinet, como de mi parte, su señoría. Gracias. Perfecto, entonces quedan registrados. El tribunal consulta a los señores abogados si existen rectificaciones de hecho que haya que hacer. ¿Rectificaciones de hecho? ¿Hay alguna rectificación de hecho? Esta parte. No por esta parte, su señoría. ¿No? En virtud de lo dispuesto en el artículo 232 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal procederá a hacer consultas. Casualidad, el predio del señor Ojeda, el que se vio afectado. Sí, sí. ¿Sabes si la empresa ha tratado de llegar a un acuerdo reparatorio en alguna oportunidad? Acuerdo reparatorio, con el concepto de acuerdo reparatorio que se le da en la justicia penal. Civil. No, su señoría, con respecto a si se ha limpiado, se arregló a satisfacción del señor Ojeda, sí, su señoría. No tengo consulta. Entonces, se dan por terminados los alegatos, se pone fin a la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias.